Mauricio Larcón es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, además es un hombre vinculado a todas las luchas activistas en favor de los derechos humanos, muy especialmente de las libertades civiles, de una mejor ciudadanía, de la libertad de expresión, miembro de la RPL, buen amigo de esta casa. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Buen día, Anderson. Buen día a todos ustedes que nos siguen a través de la señal de la posta. Mi doctor, ¿por dónde empezamos? Porque y es que está Uno feíta no la sabe cosa. ni por dónde empezar, ¿no? Está feíta la cosa. ¿Has visto esta asamblea, no? Creo que se Ya- tomaron muy a pecho lo de Rosa Cerda, ¿no? Sí, roben, Eso pero es, roben si bien. roben bien para que no les fiscalicen. Parece que por ahí no se dieron cuenta que pues algunos documentos son públicos, que otros tantos uno puede ir accediendo a través de la sección de transparencia de la web de la Asamblea Nacional y he ahí las consecuencias, ¿no? Que creo que no son menores. Oye, mi doctor, pero la gran pregunta que tengo en la cabeza, tú fuiste siempre muy crítico de César Litardo y su legislatura. ¿Ya lo extrañas a Litardo? Esas palabras son duras y dolorosas, pero se empieza a extrañar la asamblea anterior. Dios Y mío. creo que el punto, Anderson, y hay que saber discernir y diferenciar, es que acá hay representantes en este periodo legislativo que intentan hacer bien las cosas. Ustedes lo reconocían incluso con esta sección de diputado, en el que hay otro legislador que legisla, fiscaliza, Sí. se preocupa, hace buenos aportes, o como lo hemos reportado en el Observatorio Legislativo, cumple con el rol de representar a los ecuatorianos asistiendo, por ejemplo, a las votaciones. Lo malo es que cuando saltan escándalos, como los que hemos visto el fin de semana, se borra con el codo lo que se hace con la mano y en definitiva los ecuatorianos nos quedamos con ese asunto grande que incluso en algunos casos, como tú bien lo has dicho, se llega a magnificar o a malinterpretar porque la sombra de la duda siempre estará sobre la Asamblea Nacional, por supuesto. Yo hablaba de lo lógico que me parece que una asamblea tenga carros, servicio de catering, servicios de representación, en fin. ¿Por qué nos escandaliza tanto, Mauricio? Partamos de un tema y se trata de analizar las cosas con algo de objetividad. Tú bien lo has dicho, la Asamblea Nacional realiza eventos, tiene actos protocolarios. Estos no se desarrollan en un hotel. Se ha visto que, por ejemplo, estos tienen lugar en el Salón de Presidentes Sí. de la Asamblea Nacional y pues en esos casos, cuando visita el presidente de una asamblea de otro país, por citar apenas un ejemplo, pues el acto protocolario se realiza ahí. Lo que hemos visto en el primer documento del fin de semana es la selección de un proveedor de servicios en el que se elige a quien proporcionará desayunos, almuerzos, cenas y demás temas. Punto de partida, por eso digo hay que tratar de ver con un poco de objetividad a propósito de comentarios en redes sociales. No se trata de la alimentación de los asambleístas, No. como algunas personas intentaron hacer creer a través de post en Facebook y tweets. Los legisladores no comen en la Asamblea Nacional, en definitiva, con recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos. Pero si ese legislador es invitado al acto protocolario, se servirá un delicioso almuerzo de $40. Segundo punto que es importante, el Salón de los Presidentes, de nuevo por citar un caso en la Asamblea Nacional, no brinda las facilidades de un restaurante. Por lo tanto, ese monto incluye mesas, sillas, vajilla, saloneros y yo que sé qué cosas más. Sí escandaliza el monto, por supuesto, pero hay que ver, como digo, qué nomás está incluido ahí. Y por supuesto, de nuevo, es algo que queda preestablecido en cuanto a contratos que podrían darse después si es que esos eventos protocolarios se dan. ¿Por qué se genera este ruido? Porque ya veníamos arrastrando situaciones como las de este es un evento en el Oriente que apenas nos costó $15,000. O en Claro. su defecto, lo de los autos de alta gama, que si fue, que no fue, que aquí puse, que es responsabilidad del este, que es del otro, que es de la administración. Incluso, creo que en una situación de crisis como la que se vivió en este tema en específico el fin de semana, la respuesta oficial de la Asamblea Nacional, a través de un boletín que deja mucho que desear incluso en su estilo de redacción. Eso de poner mayúsculas, subrayado, negritas, Sí, como que nos gritaron. es propio de abogados litigantes, dejémoslo ahí,
pero no de un comunicado de una institución que debería representarnos a todos como corresponde, ¿no? Así es que creo que ahí esto seguirá trayendo cola, considerando que, además, casi que por el mismo tiempo se ha conocido, y me incluyen los comentarios burlones, de estas onerosas estadías de la presidenta de la Asamblea Nacional, tanto en Guayaquil como en el Oriente, ¿no? Eso de una habitación en el Hotel Wyndham, y creo que aquí en La Posta, cuando viajan a Guayaquil, por ejemplo, se quedan en un hotel como el Hotel Wyndham, y uno sabe que puede conseguir esas habitaciones por 75, Disculpa, $80 pues, más impuestos. A ver, yo voy a todas las jodidas semanas a Guayaquil y pago con mi dinero, no con el dinero por de la supuesto. Asamblea Nacional. Por eso digo, Pero vamos primero con la tarifa. No, Puedes pero conseguir hoteles más baratos, incluso por supuesto que a sí. eso voy. Cuando pagan con su dinero, te aseguro que buscan la tarifa corporativa que buscamos todos para quedarnos en un buen hotel. Y de nuevo, hay hoteles más baratos. Pero eso de pagar 350 y tantos dólares por una habitación que al parecer ni siquiera sirvió para dormir, acompañado de una cuenta de más de $200, si no estoy mal, de alimentación, llama la atención poderosamente. Del otro lado, el escándalo del Hotel del Oriente, que es peor aún. Porque hubo gente que ayer, justificando, Anderson, encontró pues habitaciones en el Hotel Wyndham a 350 y a $380, obviamente a través de la página web oficial y de última hora, ¿no? Entonces, la Junior Suite, con todas las comodidades, casi que con jacuzzi en el baño, efectivamente cuesta $380. Yo quiero entender hasta dónde está el paraguas legal para esta gente. O sea, cuando tú llegas a la asamblea, la ley te dice, tú tienes derecho a un carrito si eres del CAL, por ejemplo. Tienes derecho también a un chofercito. Tienes derecho también a un hotelcito. Tienes derecho a un desayunito. ¿Qué nomás le incluimos en la vida de los asambleístas, Mauricio? Hay un reglamento de viajes y viáticos de la Asamblea Nacional. Desde el Observatorio Legislativo permanentemente hacemos estos informes anuales en los que decimos quién gasta, cómo gasta, el que más viaja. Obviamente a los legisladores no les gusta porque se los deje en evidencia, pero es información pública, a la que tú puedes acceder a través de la sección de transparencia del portal web de la Asamblea Nacional. Ese reglamento, Anderson, ampara a los 137 legisladores, ampara a los servidores legislativos, que cuando tienen que oficialmente, en función de su trabajo, movilizarse fuera de la sede, se les cubre un rubro de alojamiento, se les cubre un rubro de alimentación, se les cubre la movilización o se les da los boletos a ellos. Y eso pasa además no solo dentro del país, sino también cuando hay encargos internacionales. No nos olvidemos que hay asambleístas que nos representan ante el Parlatino o que son invitados a las ceremonias internacionales y a los periodos de sesiones de la Unión Interparlamentaria Mundial. Entonces ahí se aplica incluso una tabla que está establecida en dicho reglamento, donde se puede ver con claridad hasta el coeficiente de cálculo en función del país al que se va a visitar. Lo gracioso, desde mi punto de vista y de un primer análisis de este reglamento, es que al parecer la presidenta de la Asamblea está mal asesorada o su equipo no leyó el reglamento, porque en el caso de la presidenta de la Asamblea Nacional, los costos son cubiertos directamente por la Asamblea. Así es que más bien ahí ese tropezón de sacar factura a tu nombre es lo que ahora afortunadamente nos ha permitido ver. Pero el tipo de vida que a costa nuestra se da. La Asamblea les entrega, tú eres Guadalupe Llori y te entregan a ti, puta, este es el oficio con el que se destaca que eres presidente de la Asamblea, y aquí está la Mastercard Black de la Asamblea Nacional. No es así, en realidad son procesos internos de la Asamblea Nacional. La Asamblea debería, en el caso de la presidenta, según dicho reglamento, y de los vicepresidentes, reservar de manera directa el alojamiento, hacer el pago directo, porque en ese caso hay circunstancias, insisto, excepcionales. El común de los asambleístas viaja por su cuenta y después pide un reembolso. Ojo, que si ese reembolso es mayor que lo que está establecido en dicho reglamento, simplemente se cubre la parte correspondiente. Voy a poner un simple ejemplo. Si el reglamento dice que te cubren 100 y tú decides quedarte en un hotel de 400, pues es tu problema. Tú cubres Tenga 300. tus 100, los 300 los pagas tú. Eso también habrá que averiguar.
Pero, de nuevo, no es un detalle menor además, y esto lo pueden ver ustedes en nuestros informes previos de viajes y viáticos de la Asamblea Nacional, que no se mueve pues sola la presidenta de la Asamblea, ¿no? Sino que Claro. su equipo de seguridad, sus asistentes, se van con ella. Así es que habrá que ver si su equipo también se quedó en el Resort and Spa de la provincia del Napo y se trataron tan bien y de manera tan cariñosa, ¿no? Mauricio, ¿hay tal vez algún ejemplo de un país pobre como el nuestro que tenga representación, ¿cómo llamarlo?, austera? ¿Hay algún parlamento que sea modelo porque no usan seguridad, no usan vehículos oficiales? ¿O esto es algo absolutamente normal y natural? Esto es algo absolutamente normal. En todos los países, al menos de América Latina, las autoridades tienen, por así decirlo, seguridad y comodidad cuando ejercen viajes en representación del órgano legislativo. Esto pasa en todos los países, al menos de América Latina. No nos vamos a poner acá a analizar, como siempre se hace en redes sociales, si los diputados suecos se movilizan o no en metro. Ojo que aquí no estamos hablando que todos tienen carro, que todos tienen chofer. Bueno, y aquí no tenemos metro para... Ay, Jorge Lunda. Pero vamos viendo el tema de que sí, no es una práctica ni extraordinaria ni irregular. Lo irregular es que no se cumplan las reglas, que ocurre en varios países de América Latina, o que simplemente quienes tienen esta posibilidad se dediquen a hacer actividades por fuera, aprovechándose, por ejemplo, de los viáticos que se les entrega para alimentación. Entonces, si no hay necesidad de movilizarse por las 24 provincias del país, incluyendo la de la sede de la Asamblea Nacional, que es Pichincha, pues quédese tranquilo en la sede de la Asamblea Nacional y no gaste recursos ni de movilización, ni de alojamiento, ni haga actos públicos, ni derroche el dinero. Estamos en una etapa de austeridad. Así es que en buena hora, si es que se puede, a partir de esta mala práctica, corregir y evitar que situaciones incómodas como las que hemos visto el fin de semana, gracias a Marlon Puertas y a la historia, se deban repetir. Ok, le voy a pasar la palabra a Jeff Sanguña y a Moni Velázquez, doctor, que tienen algunas preguntas para ti. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por aceptar la invitación. Un par de preguntas sobre lo que acabas de mencionar. ¿Hay tal vez alguna comparación en cuanto al gasto que han realizado esta vez y con el de la anterior asamblea para más o menos tener un equilibrio o más bien una comparación de si acá se está gastando más en cuanto a temas de alimentación y cuánto se gastaba en la anterior? Tal vez ustedes tienen esa comparación. Recién empieza este periodo, Jeff. Buen día. Habrá que ver, recordemos que aquí apenas estamos llegando que a los 120 días de Asamblea Nacional, al menos desde el Observatorio Legislativo en cuanto a viajes y viáticos, los reportes tienen una periodicidad anual, por un detalle que no es menor. La información que se transparenta a través de la página web de la Asamblea también se hace a mes caído, y no te olvides que en el caso de viajes y viáticos, esto, normativamente hablando, debería ir acompañado de un informe que te diga qué hizo el legislador. En periodos anteriores, sí, no era de extrañarse que por ahí tenías reportes de viajes al extranjero en los que los legisladores decían, como el gran informe, me articulé a la agenda del presidente de la República. ¿Y eso qué tiene que ver con tus funciones legislativas? ¿Por qué si tú eres asambleísta, representante, legislador y fiscalizador, tienes que estar viajando a articularte con la agenda del presidente de la República? Y en periodos anteriores, en nuestros informes, se detectaron esas cifras de viáticos cuando se viajaba a Ginebra o a Panamá de varios miles de dólares, que después, como digo, ni siquiera eran debidamente justificados con los reportes posteriores que la ley manda. Ahora, en cuanto a la respuesta que da siempre la Asamblea Nacional y sobre todo la señora Guadalupe Llori, que sí, que existe una campaña de deslegitimar a la Asamblea Nacional y demás, con todos estos antecedentes, con todos estos factores que se dan a semana seguida, doctor, y desde la voz ya más profesional tuya, ¿existe una campaña tal cual o es que la Asamblea da papaya cada semana? Me ha sorprendido ver hace muy pocos minutos un tuit de Salvador Quispe justificando el tema denunciado el fin de semana, con una justificación tan burda, además de decir, ¿por qué solo hablan de la Asamblea y no investigan si esto se está dando en el Palacio de Carondelet o en otros ministerios? ¿Qué estamos? ¿Mal de muchos, consuelo de tontos? Aquí estamos para decir, uy, en el Palacio se gasta más.
¿O vamos a salir nuevamente con la burda excusa de están en contra de una mujer por ser mujer o de una mujer amazónica por ser mujer y amazónica? La transparencia no distingue edad, no distingue género, no distingue organización política. La integridad de nuestros representantes, de los 137, debería ser la misma sin excepción alguna. El hecho de que ahí estén representándonos, de que nosotros los hayamos elegido para que ocupen una curul y para que, por ejemplo, no se escapen cuando se va a aprobar una resolución que no les gusta, es vital y tiene que ser sujeto de un escrutinio público permanente. Si no les gusta lo que el periodismo investiga, si no les gusta lo que la ciudadanía denuncia, pues simplemente hagan las cosas bien. La respuesta es bastante simple. Doctor, ¿cómo está? Yo tengo una pregunta. Le saluda Mónica Velázquez. La Asamblea Nacional discutirá hoy la solicitud de renuncia a la segunda vicepresidenta Bella Jiménez, ¿no?, acusada de corrupción. ¿Es todo lo que pueden hacer, pedir que renuncie? La renuncia, Mónica, buen día, es un acto voluntario. Okay. Si le van a decir a la señora, le sugerimos que dé un paso al costado, será simplemente una sugerencia, por muy carácter de resolución que tenga. O la Asamblea no aprobó también hace muy poco una sugerencia, un exhorto al presidente de la República para dar de baja este 2% que nos cobran a los que dicen que somos microempresa, que no tenemos nada que ver porque somos personas, somos gran profesionales. No, gran empresa, la de mi amigo Anderson Boscan, pero bueno, pero digo, ese tipo de exhortos no son otra cosa que saludos a la bandera en el que se abre la oportunidad, Mónica, de que a través del micrófono den discursos enardecidos y se rasguen las vestiduras y hablen de integridad y de transparencia. En otros países, por cuestiones mucho más pequeñas, dan pasos al costado. Si uno ve escándalos recientes en Uruguay, porque se pagó un café con la tarjeta de crédito oficial, lo mismo pasa en los países nórdicos. Un café. Pero aquí no, se aferran con uñas y dientes a la alcaldía de Quito, a la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, porque no importa la integridad y la ética, lo que importa es quedarte en el cargo lo más que puedas, sacarle el mayor provecho posible y quién sabe qué más cosas. No nos extrañaría que dentro de poco asomen otros festejos navideños también, ¿no?, a propósito de esas cuotas para los agasajos y los agapes de los legisladores y sus amigos. Mauricio, otra pregunta. Es la primera vez que la presidenta de la Asamblea Nacional aparece en la lista negra de tu observatorio. ¿Qué lectura, o sea, por muy faltona, ¿no? ¿Qué lectura tienes al respecto? De nuevo, qué grato sería que en un informe del Observatorio Legislativo, digamos, los asambleístas asisten. Okay. Los asambleístas votan a favor o en contra. Si no le gusta una resolución, vaya y diga voto no. No se escape con el pretexto de que le agarró una urgencia en el baño o que necesita ir a comer una sopa o yo qué sé. Quédese y vote. Y le cuento, a lo menos a aquellos legisladores que aparecen en esta lista negra, por así decirlo, que cuando fuimos a votar en febrero, al lado de su nombre principal había otro, el de su suplente. Si le da pereza, si está con modorra de ir a representarnos, dé un pasito al costado y deje que su suplente se principalice. Pero no venga a decirnos que no le va a dar chance al suplente porque quiere recibir su sueldo mensual completito. Vaya, ponga la tarjeta, diga presente y se escape a un estado de meditación profunda y de varias horas en el baño de la Asamblea Nacional, por citar un ejemplo. Y en esa lista negra, efectivamente, por desgracia, la encabeza la presidenta de la Asamblea Nacional. Qué grave que quien debe incluso dirigir las sesiones, no digo que los otros miembros del CAL no lo puedan hacer, ni siquiera esté ahí para tomar las decisiones trascendentes. Mira y el no es lado pretexto positivo. la agenda paralela. Pero mira el lado positivo, Mauricio, por lo menos encabeza algo, Yori. Bueno, veremos si después no encabeza algunas otras listas. La de los más buscados, ¿quién dijo eso? A ver, ya pónganse serios. Respeten a la presidenta Yori, que está haciendo todo lo que puede para llevar el país y la discrimina por ser mujer y amazónica. Después nos va a acusar a nosotros de ser parte de esta campaña de desprestigio, ¿no? Y de nuevo, hay asambleístas que lo están haciendo bien. Hay asambleístas que sí están comprometidos con la transparencia, que están procurando que las leyes sean constitucionales,
que están a favor de la defensa, de la promoción de los derechos y libertades fundamentales. No todo en la Asamblea es malo, así es que a la ciudadanía que quiere casi que hacer vaca y prenderle fuego al edificio de la Asamblea Nacional, dense un tiempito. Ingresen a la página web del Observatorio Legislativo, ingresen a la app de celular de la Asamblea Nacional y vean que sí hay algunos que están trabajando. No todos, por supuesto, pero hay algunos que sí se están tomando en serio la representación de los ecuatorianos. Asambleístas del roben, pero roben bien. Asambleístas del acepto con H y con C. Asambleístas del necesito platita para un agasajo, mijitos. Asambleístas del yo te gestiono el carguito con el ministro de Transporte. ¿Cómo se nos mete esta gente todavía a la asamblea, Mauricio? Porque antes decíamos, no, es que cogen a los cantantes y las bailarinas. Ahí está, estos ni cantan ni bailan, pero roban. Siempre, y en un espacio anterior aquí lo dije, no es un crimen ser cantante o bailarina. En Brasil, de los mejores diputados, un payaso. Sí. Un payaso que no sabe leer ni escribir, que renunció porque dijo que le espeluznaba sentarse al lado de los corruptos y la gente le dijo, por Dios, regresa, y regresó al Congreso. Yo soy fan del payaso Tiririca. No se trata de no estar en contra de las profesiones. Yo soy muy crítico de tener cantantes, bailarinas o deportistas en un órgano de representación, pero me siento satisfecho si es que están actuando con coherencia y si es que efectivamente están representando a la gente. ¿Cuál es la causa? Lo que estamos viendo. ¿Cuál es el origen de los males de lo que estamos viendo? Las organizaciones políticas, Anderson, que prácticamente son asociaciones de venta o de renta al mejor postor, sí, y que te están diciendo, mira, tenemos chance de meter un legislador en Pichincha, así es que encabezar la lista te cuesta tanto, y no quiere decir te cuesta tanto para que hagas campaña, te cuesta tanto para que mi partido o mi movimiento te permita acceder. ¿Cómo va a desquitar después esa persona que compra el espacio en la lista? Con agasajos navideños probablemente, ¿no? Porque de 200 en 200 se va recuperando. Así es que hay que empezar a trabajar de manera seria en las organizaciones políticas. Primero, para que exista verdadera democracia interna. No el dedazo del dirigente que dice esto es democracia interna y tú eres el candidato, sino que las bases, esos cientos de miles de afiliados y adherentes, sean los que con su voto, a través de mecanismos directos, conformen las listas de las organizaciones políticas. Lo segundo, buenos controles internos. Lo mismo que ha pasado en el Ejecutivo con el señor Robalino. No se trata de, reaccioné a las 12 horas y le voté. Dense un tiempito, no es difícil. Ingresen a la página web de la Contraloría, pues vean si hay alguna cuestión. Ingresen a la página web de la Fiscalía, vean si hay algún tema. Ingresen al sistema de justicia. El problema es que ese trabajo lo tenía que hacer el director de inteligencia. O en su defecto en las organizaciones políticas, algún comité o algún directivo. Pero después, claro, están diciendo, no, es que se nos escapó, no es que se nos escapó, es que ustedes tienen que hacer procesos de debida diligencia para presentarnos a nosotros, a los electores, candidatos que valgan la pena, porque nosotros seguimos confiando en ustedes, en las organizaciones políticas. Veamos qué pasa con las elecciones seccionales que están a la vuelta de la esquina. Estamos a muy pocos meses de iniciar año electoral para renovar nuestros gobiernos seccionales. Claro, y salen del bache algunitos con los 300 movimientos políticos que tenemos aquí, a 10.000 el cupo, imagínate. Sin duda hacen falta reformas al Código de la Democracia, una vez más, que creo que es la norma más reformada de los 43 años de democracia. Pero ojalá esas reformas sirvan y sobre todo se implementen. No se trata de tener textos en la ley que hable de transparencia, de integridad o de democracia interna, si en la práctica ni las organizaciones políticas las cumplen, ni las autoridades responsables de velar por su cumplimiento así lo hacen. Mauricio, la consulta popular que está que sí que no, como muchas cosas en el gobierno, me tiene muy fastidiado esto del sí que no. Un gobierno está ahí para tomar decisiones, no para calentar las orejas de la opinión pública. Si llegaran a hacer la consulta popular, ¿te parecería que allí habría una oportunidad para mejorar la clase política que tenemos? ¿Hay algo que se le puede consultar a la gente que nos ayude a eso? En una verdadera democracia, donde realmente haya Estado de Derecho,
Quienes deberían estar por cuenta propia promoviendo estas reformas y estos cambios son nuestros representantes en la Asamblea Nacional. Pero ellos se cuidan las espaldas. Lo vimos en las últimas reformas del Código de la Democracia. ¿Por qué voy yo a cambiar algo que en este momento me beneficia? Y empezamos con esa suerte de conflicto de interés que genera leyes que no sirven para nada. Cuando en este caso eso ocurre, por supuesto que la democracia directa es el camino. Una consulta popular sería lo óptimo, pero no cuando es vista como una forma de medir la popularidad o de afianzar la credibilidad y la confianza de un gobierno. Tampoco como globo de ensayo para en cada entrevista lanzar un tema y ver cómo reacciona la gente. Sí. Se tiene que plantear desde un inicio, con seriedad, los temas que se quiere abordar. Y pues, considerando el costo de una consulta popular, de un proceso de democracia directa, que son al menos 35 millones de dólares a ojo de buen cubero, creo que habría que pensárselo bien, porque en este momento el país no está ni para almuerzos de $40, ni para consultas de 35 millones.